Muy buenas tardes, continuamos con el programa de participación ciudadana. Comenzamos ya la última entrevista de la tarde en la que seguiremos hablando sobre la innovación social y la participación ciudadana y las alianzas para lograr las ODS y sus 169 metas. Y para ello contamos con Elena Jiménez Rodríguez, responsable de comunicación de la Coordinadora de ONG del Desarrollo de Canarias. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por invitarme. Lo primero que me gustaría preguntarle es hablar un poco de la innovación social y saber qué papel ocupa en esta participación ciudadana. Pues ocupa un papel fundamental porque la innovación ciudadana es una cosa, la participación ciudadana es algo que es inherente a cualquier sociedad y lleva existiendo lo que ha existido en nuestra democracia prácticamente, pero sí que es verdad que se ha evolucionado muchísimo con el tiempo, ¿no? Si nos remitimos a los años 70, 80, que es cuando, por así decirlo, empieza a haber un auge a raíz del fin de la dictadura y empieza la gente a asociarse en asociaciones vecinales, en asociaciones estudiantiles, en sindicatos, etcétera. Echamos una vista a ese pasado y nos remitimos ahora al presente, vemos que hay un cambio muy grande en la participación ciudadana, en el sentido de que esas formas siguen existiendo, siguen presentes, siguen siendo importantes, pero es verdad que a día de hoy cada vez tiene más importancia otro tipo de asociacionismo, muchas veces más informal, muchas veces más impulsado desde las redes sociales, desde las nuevas tecnologías, y en ese sentido tanto las administraciones públicas como las entidades sociales, como es nuestro caso, tenemos que hacer un esfuerzo por aprender a canalizar esas demandas que ahora vienen por otra vía, y ahí es donde la innovación social tiene un papel fundamental, ¿no? en esa nueva captación de demandas sociales que vienen por otras vías distintas. Como decimos, nos queremos centrar en las alianzas de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Cuéntanos un poco qué son estos objetivos. Pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, que nace en el año 2015 con el objetivo de hacer frente a los grandes retos globales, que son muchísimos. Entonces era muy difícil de abordar, y para compartimentarlo mejor, para saber mejor cómo abordarlo, decidieron dividirlo en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo esto tiene un precedente, que son los ODM, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que al igual que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también los aprobó Naciones Unidas, pero 15 años antes, en el año 2000. Cuando se estaba acercando el final, cuando se estaba acercando el año 2015, vieron que no se cumplieron, en ese caso eran 8 objetivos y bastantes menos metas, 28 metas, y cuando decidieron renovarlo, tanto ampliar el plazo, ¿no? al año 2030, también decidieron renovar, por así decirlo, los objetivos y ampliarlos un poquito más, y se pasó de 8 a 17 y de 28 metas a 169 metas. ¿Y cuáles son realmente los motivos o las causas por las que se empezó a forjar estas alianzas? Es bastante complicado de explicar, porque realmente la preocupación por un desarrollo sostenible viene desde mucho antes, podemos decir que viene desde mediados del siglo XX, pero viene sobre todo impulsado por los movimientos sociales, ¿no? Digamos que los estados y sobre todo los actores internacionales, las organizaciones internacionales, tardaron mucho tiempo en sumarse. Podemos decir que es a finales de los años 80, principios de los 90, cuando Naciones Unidas empieza a hablar realmente, con un informe que se llama el Informe Brundtland, empieza a hablar de que estamos en un sistema socioeconómico que no está generando desarrollo, que está generando crecimiento pero no desarrollo, y que una gran parte de la población mundial no se está beneficiando de ese crecimiento. Y es ahí cuando, de manera todavía lenta y progresiva, se empieza a caminar hacia la Agenda 2030, que viene mucho después, pero porque es el fruto de un proceso muy largo de negociaciones, donde, claro, se tienen que poner de acuerdo casi 200 estados. Entonces, imagínate lo difícil que es, por eso es un logro tan importante la Agenda 2030, porque cuesta mucho de conseguir un consenso tan amplio. Bueno, como decimos, estos objetivos tienen 169 metas. ¿Nos podría mencionar alguna que, en su opinión, es la más importante? Pues a lo mejor porque está más en peligro, porque en la actualidad tiene más riesgo. Bueno, esto es complicado, porque es como elegir entre mamá y papá, porque claro, los objetivos de desarrollo sostenible se abordan conjuntamente porque se retroalimentan entre ellos, ¿no? No tiene sentido erradicar la pobreza
si no logramos la igualdad de género, porque entonces solamente vamos a erradicar la pobreza de una parte de la población. Pero a mí me gusta especialmente el objetivo 17. El objetivo 17 es el que habla de las alianzas para lograr esos objetivos, y es un poco la que pone las herramientas de por dónde tenemos que caminar, ¿no? Cuál tiene que ser la hoja de ruta, tanto de las administraciones públicas como las privadas, cuál tiene que ser la hoja de ruta para realmente conseguirlo. Entonces, por ejemplo, la meta 17.2 habla del presupuesto, que es súper importante, ¿no? Porque es muy bonito hablar de erradicar la pobreza, pero si no hablamos de que hay que poner recursos financieros y económicos, no tiene ningún sentido. Entonces, el 17.2 habla de que los estados tienen que dedicar al menos un 0,7% del PIB a la ayuda oficial al desarrollo. Eso es importantísimo. También el objetivo 17 habla mucho de la transferencia de conocimiento a los países del sur. Entonces, yo creo que sí, que yo me quedo con el objetivo 17 y todas sus metas. Yo creo que es la más útil. Bueno, como nos ha dicho, en 2015 se estableció, se adoptó esta Agenda 2030 que marcaba unos objetivos a alcanzar, y al final pues ya han pasado 7 años. ¿Y cómo está la situación? ¿Llegaremos a alcanzar esos objetivos o es un poco utópico? Es utópico, pero también es que es muy ambiciosa, una agenda ambiciosísima. Estamos hablando de que estamos a mitad del camino, ¿no? Son 15 años en total, porque va del 2015 al 2030, ahora mismo estamos en la mitad del camino. Para poder alcanzarlo tendríamos que estar en un 50% en todos los indicadores. No estamos en ninguno ni cerca. Hay algunos indicadores que van un poquito mejor que otros, por ejemplo, podemos decir que brecha de género estamos avanzando, lento pero avanzamos, alfabetización avanzamos, lento pero avanzamos, pero hay otros como por ejemplo la desigualdad, que estamos retrocediendo, porque en el año 2015 no nos imaginábamos que íbamos a vivir una pandemia, ¿no? Y de hecho Naciones Unidas acaba de decir, hace muy poquito, la semana pasada, dijo que en 2020 se espera que la brecha tanto dentro de los países como entre países se siga alargando, se siga ampliando, así que no, estamos todavía lejos, pero yo creo que aunque sea una utopía y aunque probablemente no lleguemos, eso no nos tiene que desanimar. O sea, creo que la utopía está también para ir hacia ella, ¿no? Como decía Galeano, hay que caminar y hay que confiar en que por lo menos nos acercaremos. Claro, porque al final decimos utópico porque son 15 años y quizás muchas cosas es muy difícil quitarlas en 15 años. Por ejemplo, la pobreza es algo que a lo mejor lleva más tiempo, que lo importante es estar en el camino y conseguir pues avances, aunque no sea erradicar la pobreza totalmente, porque eso yo creo que conllevará a lo mejor más tiempo. Exactamente, pero lo importante es identificar qué es lo que no funciona y empezar a cambiar lo que no funciona. Los logros llegarán, pero como tú dices, probablemente no llegarán dentro de 7 años, ojalá, pero no creo. ¿Y cómo se mide si vamos alcanzando esos objetivos? O sea, me imagino que a lo mejor cada año o cada cierto tiempo se realiza un informe donde se mide y estudia pues si han ido avanzando cada aspecto o cada meta que se tenía en estos objetivos de desarrollo sostenible. Sí, exactamente. La agenda tiene, además de los objetivos y de las metas, tiene unos indicadores. Cada meta tiene sus indicadores. Esos indicadores que son cuantificables permiten ir viendo exactamente, como bien has dicho, ir viendo si estamos avanzando o no. Además, cada región, cada país y cada región tiene sus propios indicadores y los adapta en función de la realidad que le rodea. Por ejemplo, Canarias, que tiene su propia Agenda 2030, tiene sus propios indicadores y efectivamente en función de la región y del país se van revisando con una periodicidad u otra. Hay algunos que tardan más, otros que tardan menos, pero por lo general sí, y Naciones Unidas tiene una comisión que se encarga exclusivamente de eso. Eso es una parte muy importante de la agenda, porque si no, no sabemos si lo estamos haciendo bien. Claro. Bueno, hablemos un poco de su organización, de ONG del Desarrollo. Cuéntenos un poco cuáles son sus funciones y los objetivos. Bueno, pues la coordinadora de ONG, como bien dice su nombre, se encarga de coordinar las ONG de desarrollo que operan desde Canarias, ¿no? Todas aquellas entidades que están haciendo trabajo para el desarrollo desde aquí, que no aquí, porque claro, las ONGs, pues la grandísima mayoría obviamente trabajan en terreno, en países en vías de desarrollo. Entonces nosotros aglutinamos a ONGs de distinta índole que tienen proyectos de distinto tipo y también muy diverso tamaño, ¿no? Tenemos ONGs muy grandes como por ejemplo Cruz Roja, Cáritas, Alianza por la Solidaridad, ¿no? ONGs que nos suenan a todo el mundo, UNICEF,
y luego ONGs más pequeñitas, más radicadas en Canarias, pero que precisamente por ser más pequeñas y radicadas en Canarias nos interesa cuidarlas y que sean fuertes, que tengan un equipo técnico potente, porque nos interesa reforzar el sector y que haya personas profesionalizadas aquí. La labor de la coordinadora de ONGD es, por un lado, fortalecer a esas ONGD, sobre todo las más pequeñas, y que también permitir que se nutran las unas de las otras, las más grandes de las más pequeñas y viceversa, porque las pequeñas también tienen mucho que enseñar a las más grandes. Luego también hacemos mucha incidencia política, intentamos estar en muchos foros, en muchas mesas de trabajo que nos permiten después pues, participar en la elaboración de leyes, de documentos, que eso es una parte importantísima para que los proyectos cumplan con las demandas de las ONGs canarias. Y por último hacemos lo que estamos haciendo hoy, que es lo que llamamos educación para la ciudadanía global, que es intentar llegar a la población canaria y contarles cuáles son las problemáticas globales, y lo hacemos aquí, lo hacemos en medios de comunicación, lo hacemos en coles, lo hacemos en institutos, en universidades, en acciones de calle, y esas son un poco como las tres patas, ¿no? Las ONGs pequeñas de las que hablaba operan aquí en Canarias, claro, en las propias islas. Para poder llamarlas Canarias, evidentemente tienen sede aquí, o sea, están registradas en Canarias, pero al ser ONGs tienen proyectos en el exterior. Se tienen proyectos de desarrollo en el exterior, en países considerados en vías de desarrollo o países del sur global. Bueno, ya nos ha mencionado un proyecto que es el de educar a las personas pues a través de los medios de comunicación, colegios, universidades, pero desde la organización, ¿realizan algún otro proyecto de participación ciudadana? Sí, de hecho ahora mismo estamos embarcados en un proyecto junto con el Cabildo de Gran Canaria, que lo que intentamos es captar un poco las sensibilidades, las inquietudes, los retos que están identificando la población civil implicada en los ODS en la isla de Gran Canaria, de manera que eso nos sirva para ir trazando una hoja de ruta de como una especie de subagenda 2030 en la isla de Gran Canaria, ¿no? Adaptada a la realidad de aquí, a las demandas de aquí, de las entidades y de la población, y para eso es muy importante la participación ciudadana, ¿no? Para palpar esas demandas. Y luego también hemos tenido un proyecto en el municipio de Telde, lo tuvimos en el año 2020 también, que hicimos una cosa muy parecida, trabajar con los colectivos del municipio de Telde y de ahí hacer un documento de trazado de hoja de ruta que por desgracia nos pilló la pandemia, porque fue en el año 2020 y no salió tan bien como lo habíamos proyectado, pero bueno, fue un buen comienzo. Lo hemos hecho en otros municipios, también en Canarias como autonomía, como comunidad autónoma, también hemos trabajado con participación ciudadana, sobre todo en la línea de objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente le iba a preguntar que cuáles eran los beneficios que aportaba la participación ciudadana a las ONGs. Es que sin captar las demandas de la ciudadanía, nuestro trabajo no tiene sentido, ¿no? O sea, es verdad que sí que hay una parte de que, bueno, somos profesionales del sector del desarrollo y evidentemente sabemos que hay problemas que sí o sí tienen que ser solventados. O sea, somos conscientes de que no puede haber un país donde las personas no tengan acceso a los alimentos, en eso somos bastante conscientes, pero sí que hay otras tantas problemáticas, como por ejemplo eso, los objetivos de desarrollo sostenible aquí, cuáles son las necesidades aquí, a qué tipo de subvenciones no pueden llegar nuestras ONGs porque no tienen los medios, porque no tienen el personal, porque no se pueden trasladar. Además aquí tenemos un montón de problemática derivada de la situación, de la realidad territorial, ¿no? De que somos islas y eso nos hace ser muy distintos a otros territorios. Si no estamos en contacto con la ciudadanía, con las demandas de la ciudadanía, nuestros proyectos probablemente no sirvan para nada porque no están enfocados a ellos, ¿no? Claro. Bueno, para terminar me gustaría preguntarle qué acciones cree que hace falta para promover la innovación social y sobre todo para promover que aumente el número de personas que participen y que ejerzan su derecho de participar en los asuntos públicos, porque también eso es un problema. Exacto, ojalá saberlo, ojalá saberlo. Yo creo que lo importante es saber que se puede participar. Yo creo que hay muchísimas personas que creen que su única función como ciudadanas y ciudadanos es votar cada 4 años y que desconocen un montón de herramientas para participar, ¿no? De un montón de foros, de encuentros, y lo importante es publicitarlo y sobre todo publicitarlo más allá de los foros a los que siempre llegamos, ¿no? Las ONGs tenemos ese problema que siempre decimos de
es que organizamos un concierto, un acto, una manifestación y siempre van los mismos, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan importante la labor de los medios de comunicación como estos, que llegan a más gente que a lo mejor no está interesada exclusivamente en esta temática, pero que de repente abre los ojos y dice, ay, pues mira, si existe este foro, esta encuesta donde yo puedo participar, aunque sea un ciudadano de a pie, aunque no me dedique a esto, pero tengo algo que decir. Yo creo que lo importante es eso, dar a conocer. Totalmente, yo creo lo mismo, creo que hay un problema o puede existir un problema de comunicación e información por parte de estos organismos porque la gente realmente no sabe que existe esto y que pueden participar en muchos ámbitos de su vida cotidiana. Total. Entonces es un problema. ¿Cómo cree que se podría arreglar el problema de la comunicación? O sea, ¿cómo pueden darse a conocer ahora que, por ejemplo, la importancia de la tecnología con el COVID-19 que pues nos ha hecho utilizar el medio online para todo, para trabajo, para gestiones? Entonces, ¿cree que es una buena forma las redes sociales, internet? Totalmente, sobre todo para llegar al grupo poblacional que yo creo que es más útil. Cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, por ejemplo, por barrer para mi lado, nos interesan los jóvenes, si no, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces sí, evidentemente nuevas tecnologías, y ya no estoy hablando solo de redes sociales, que pueden ser un medio interesante para que les pique la curiosidad, pero cuesta profundizar a través de Instagram. Pero creo que sí que es muy interesante otros formatos como los podcasts, por ejemplo. Yo creo que es un ámbito donde ahora las ONGs están empezando a entrar y que ojalá que nos hagamos expertos en eso, porque así es como vamos a captar a la población que viene, que ya no consume los mismos medios que consumían en las generaciones anteriores, ¿no? Pues muchísimas gracias, Elena, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por estar otro día más con nosotros. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 5:30 de la tarde aquí en el Canal 4.